Muy buenas noches, pues ya estamos en un 2x3 Live en esta entrevista y para nosotros es un honor tener en los estudios aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al maestro Gerardo Villegas Rodríguez, editor, documentalista, periodista. ¿Cuántas cosas que decir de Gerardo? Gerardo, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Escuchábamos una entrevista hace unos meses donde nos llamó la atención esta crítica a la cultura durante el panismo. Estamos en un nuevo gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué nos dejó? Bueno, estuvo ahí Enrique Peña Nieto, de triste memoria y grandes fiestas últimamente, pero ahora, ¿qué nos espera si ha habido, como todo cambio de gobierno, hay de pronto un sismo? Claro. ¿Cómo ves tú Un sismo y un cisma. Las dos. A la vez, ¿no? Porque sí, aparentemente el cambio de administración del panismo a la vuelta del PRI habría representado un cambio de estructuras. A mí me tocó experimentar ese cambio dentro de la administración pública, pero a nivel legislativo. Entonces el presupuesto se fue directamente a manos del PAN. Por lo tanto, las secretarías que estaban un poquito menos enfocadas hacia el presupuesto y al gran capital, pues el PRI se dedicó a dejar que esa gelatina que ya había creado el PAN desde la época de Fox, para empezar con su primer nombramiento polémico, que fue Sari Bermúdez, y posteriormente los despilfarros de Sergio Vela y sus subsecuencias, posteriormente el saizarismo, que fue también una mina desafortunadamente de corrupción comprobada, está documentada en los periódicos. La biblioteca Vasconcelos. La de Luz, desafortunadamente eso hay ahora se esgrime de parte de unos y de otros siempre un argumento bastante burdo de pues vayan a los tribunales, cuando sabemos que los tribunales, en cualquier orden, no son precisamente impartidores de justicia ciega, expedita e neutral, simplemente están al servicio de ciertos poderes. Entonces vemos que hubo cajas chicas y hubo una administración viciada que finalmente el gran error del foxismo fue repetir las mismas estructuras, no haber hecho un cambio estructural definitivamente hacia un progreso de crecimiento económico, sino que básicamente cambiaron de dueños los clubes. Lo que hizo el peñanietismo fue el despilfarro todavía peor. La creación de la Secretaría de Cultura no vino a hacer otra cosa más que sostener al statu quo que originalmente fue creado durante el salinismo, con cierto tipo de cuadros y grupos, que se mantuvieron durante el panismo, que sirvieron y que legitimaron tanto a uno como a otro régimen, ¿no? ¿Tienes esperanza de que algo vaya a ser distinto? Revisaba yo algunas cuestiones de la Secretaría de Cultura y hablan de llevar la cultura a las comunidades, como que un 80% del discurso se está orientando a eso, pero no se ve algo más. Salvo la llegada, digamos también, no en la Secretaría de Cultura, pero en el ámbito cultural de Paco Ignacio Taibo, ahí al Fondo de Cultura Económica. Otra situación, otra circunstancia, no vemos tan claro. Es loable, efectivamente, porque el sector artístico cultural, precisamente como fue parte de ese aglutinamiento del poder, pues sí se centraba en sí mismo, había poca crítica, había mucha autocomplacencia y un grupo determinado, ampliamente identificado, con sus ramificaciones desde la estratosfera económica, pues tenía también sus vertientes en los riachuelos de la cultura, donde el dinero caía a gotas, pero esas gotas de pronto caían siempre en los mismos vasos, que estaban dictaminados desde los sectores más altos. Y de pronto se fue generando una casta, una élite, que se fue anquilosando.
está comprobado que hay becarios que han recibido durante años y han sido renovadas sus becas, cuando en realidad no ofrecen otra cosa más que sustentar al poder y no tienen ningún tipo de interacción con el público de a pie, sobre todo con los estudiantes, mucho menos tratar de crear públicos, de crear consumidores de cultura, porque viven dentro de una burbuja, de pronto en los claustros académicos. Uno puede ver, por ejemplo, en el caso de las universidades, los institutos, cómo hay una un ensimismamiento, que de pronto no hay una democracia con respecto a los alumnos de parte de la planta académica, no hay un diálogo con la planta administrativa y mucho menos hay un diálogo con la sociedad. Es decir, hay, por ejemplo, grandes festivales que se hacen o congresos de filología que no salen de un 25 metros cuadrados, cuyas memorias no se pueden publicar porque no hay presupuesto, porque todos se van a cubrir sueldos. Y las necesidades que tiene una nación solamente las tienen que proveer pues la fuerza de trabajo bruta, y todo eso de pronto se queda se genera un empantamiento. Y si nosotros pensamos que la cultura mexicana desde los años posteriores al milagro económico hasta los años del López Portillismo, es más o menos un lapso de 30 años, se generó incluso la noción de qué es México a nivel internacional y a nivel también interno, es decir, las artes se fueron desarrollando, se fueron especializando, se creó el cine mexicano de la época de oro, los ballets folclóricos se unificaron con sus problemas, con sus pugnas. La literatura mexicana posterior a la novela de la Revolución empezó a pensar en sí misma y vinieron vanguardias internas en los 60, el teatro experimental, el cine experimental, la ruptura con los maestros de los murales. Tuvimos unos 30 años donde se inaugura con el Pedro Páramo en 1947 y se acaba con Palinuro de México en 1977. Son 30 años exactamente donde ocurre todo. Y justo eso era lo que te iba a preguntar, la vida artística en México, 1947, 1977. Ese es para mí el renacimiento, es decir, después de la convulsión, después de la revolución, después de los años de oscurantismo, que hubo y bueno, no me refiero a oscurantismo respecto a que no había la definición de un proyecto de nación. Con la aparición, Pimiento no es Pedro Páramo, es Al filo del agua, que es la primera novela que ya habla del hombre, del mexicano pensándose a sí mismo influenciado por Joyce. Pedro Páramo es posterior. Se empieza a generar un ensimismamiento, pero con un crecimiento interno, es decir, México antes tenía un crecimiento hacia afuera, se hicieron las grandes inversiones, todo de la mano del gobierno, pero se empezó a crear la cultura para adentro. Y la política de Estado, aunque sea molesto de pronto decirlo para unos o vindicar para otros, por ejemplo en el caso de López Mateos fue la cultura. Y al grado que tuvimos nuestro gran éxtasis en los años 60 y a la vez la gran catástrofe que fue en el 68, ¿no? Todo previamente al gobierno de Díaz Ordaz era cultura, era crear, como te decía, hacer la taxonomía, es decir, hacer el museo mexicano, crear las instituciones fundamentales, fortalecer a las que ya existían, como el Fondo de Cultura Económica, las colecciones, las revistas culturales, los suplementos culturales, la propia universidad, la creación del campus universitario, del Politécnico Nacional, la propia televisión, la televisión pública que ofrecía junto al Coñac Martel a José Vasconcelos, delirante, tardes con Salvador Novo, hablando de unas cosas y de otras, incluso durante los años 70, Paz en televisión, Arreola. Ya en una época posterior, pero todavía influido por este tiempo, podíamos ver a Garibay, a Germán Dehesa, toda la producción que hacía Jorge Saldaña, el Canal 11. Era cultura. México era una fiesta en ese sentido, las revistas culturales, Plural,
Snob de Salvador Elizondo. Entonces teníamos un mundo... Y una política cultural por eso, bastante porque el definida. propio gobierno se encargaba de ello, era el gran mecenas, el gran ogro filantrópico, pero existía, y aparte democráticamente había espacios para que gente que de pronto irrumpiera, como el caso de escritores tepiteños como Armando Ramírez, como la literatura de la onda, porque por un lado estaban los grandes juniors de la literatura, que provenían de las grandes familias, como Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, pero de pronto había otros desconocidos que venían e irrumpían y formaban parte de esa fiesta, que eran los José Agustín, el propio Monsiváis, Gustavo Sáenz, ya más para acá, Armando Ramírez. Todo eso era parte de lo que de pronto se fue perdiendo por la crisis económica. Estamos otra vez como en la duda, como en el pañal, lo único que nos queda es que tener un poco de esperanza, pero también ser más proactivos en ese sentido. Yo coincido en lo que dijo Jesús A. Rodríguez cuando impugnó a los creadores anquilosados que querían cobrar su misma beca, que eran del mismo grupo, que qué bueno que estuvieran preocupados, que qué bueno que tuvieran crítica, y que tenían que sacar su producto a las calles. Porque, pues sí, porque a mis 102 poemas publico 100 ejemplares, recibo mi beca, los presento en la sala Damo Boari un jueves, donde vienen mis amigos, consigo 2 o 3 reseñas periodísticas de mis amigos, y bendito sea Dios. Y Jesús bien lo sabe, porque ella ha estado en la talacha Efectivamente. desde abajo. Entonces, particularmente mi labor en ese sentido desde siempre es que la divulgación en ese sentido sea parte del compromiso del creador, y no necesariamente que me tengan que pagar el avión para que yo pueda dar a conocer mi producto, porque se trata del comercio de bienes, de la creación de bienes, de la inversión de bienes, en este caso son bienes culturales, que surgen a partir de la sensibilidad pristina de que uno se inspiró un día y dijo, bueno, voy a pensar en Beckett. Sin embargo, no solamente se queda en el estudio sesudo, neurótico, de publicar una obra o de apoyar varias y de crear un movimiento en relación a un autor para ensimismarse, sino hay que proyectarlo hacia la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo la fortuna de haber contado con el apoyo institucional para mi primer proyecto beckettiano, en colaboración con mi amigo Pablo Sic. Tuvimos la inquietud de elaborar una guía crítica, de reunir los materiales con nuestros propios recursos, de redactar ese estudio con nuestros propios recursos, después solicitar el apoyo institucional, porque nosotros veníamos de una experiencia previa de 2 libros que tuvieron mucho éxito sobre Georges Bataille y sobre Nietzsche. El primer